prender nuestras cámaras, normal, no hay ningún problema. Podamos estar conectados todos y sobre todo pues poder comenzar con esta enseñanza de hoy. Hoy, como ustedes ya se habrán dado cuenta, el libro de Primera de Corintios no es como el de San Juan, ¿no? El de San Juan es un poco más práctico, pero el libro de Corintios es un poco más complicado porque la interpretación que se le da, ¿no? Se basa inclusive en un contexto de dones, porque estamos ahorita al comienzo que dimos la salutación, tenía que ver con un conflicto entre hermanos que ya les había compartido, entre los hermanos en Cristo, pero ahora vamos a hablar un poco del tema como una pequeña guía acerca de lo que se va a tratar con los dones, porque al comenzar solamente con el texto del versículo 4, cuando dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, ahí nomás ya el apóstol Pablo está agradeciendo por algo, no está agradeciendo simplemente porque quiere darle las gracias a Dios, sino por alguna razón es que él está agradeciendo, o él está agradecido en todo caso, ¿no? Por esas razones es que el libro de Primera de Corintios tiene algo que enseñarnos de un punto de vista en el que nosotros también tenemos que ser agradecidos por lo que Él nos ha dado, no solamente porque nos ha salvado, sino porque Él nos ha dado algo más que, que la salvación, que es lo más importante, obviamente, ¿no? Entonces, antes de comenzar, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar y normalmente, pues, yo comienzo con una pequeña oración, ¿no? Entonces, es lo que siempre vamos a hacer. Ustedes cuando comiencen a enseñar a otras personas o tengan la oportunidad de enseñar, también hagan lo mismo, ¿no? Porque siempre hay que primero buscar a Dios, ¿no? Para la enseñanza o cualquier área que nosotros queramos hacer. Bien, hermanos, vamos ahora. Así que si con libertad pueden prender sus cámaras, así como Abigail, gracias Abigail por prender tu cámara. Entonces, háganlo, no hay ningún problema, para que todos podamos participar también. Oremos, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo que hemos sacado para poder aprender un poco más de tu palabra, para poder entender y comprender el contexto en el que ellos vivían y en el contexto que también nosotros vivimos, que también tiene similitudes de cosas que algunos hermanos no vivían conforme a tu palabra también, Señor. Te pedimos que tú nos edifiques, que tú nos puedas moldear, nos puedas formar según conforme a tu espíritu, conforme a tu palabra, y a la vez poder entender y comprender la magnitud de tu palabra en nuestra vida y poder conducirnos conforme a lo que tú nos demandas en esta pequeña enseñanza de 5 versículos, Señor. Gracias por cada uno de los chicos que se conectan, son tus hijos, y te pedimos que tú bendigas sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, chicos, vamos a comenzar. Anthony, ¿me ayudas con primero la página, en este caso este, con, con el anuncio? ¿Sí? Anthony, ¿estás ahí? ¿Me ayudas, por favor? Gracias. Bien, hoy tenemos llamados a la comunión con Jesucristo, ¿sí? Entonces, comenzamos con el primer versículo, que es el versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 1. Anthony, ¿nos ayudas ahí, por favor? Muchas gracias, Anthony. El Señor te lo pague, como se dice, que te siga bendiciendo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es aquí, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en
en Cristo Jesús. Para comenzar hay que dividir algunas palabras, ¿no? Para tener una perspectiva diferente y para poder entender este versículo. Lo primero que encontramos es que Pablo dice, gracias doy a mi Dios. O sea, él está muy agradecido con Dios. Eso es lo primero. Luego dice, siempre por vosotros. O sea, siempre está agradecido Pablo con todos los de Corintios. Y esto es porque, obviamente, Dios ha hecho algo que yo les voy a explicar. ¿Qué es lo que Dios ha dado o qué Dios es lo que ha hecho con ellos? Y la otra parte es por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, eso que Dios ha dado no ha sido así nomás, sino que ha sido por intermedio de Jesucristo. Eso es lo primero que entendemos. O sea, Pablo va a agradecer a Dios por todos los de Corintio, todos los corintianos que están ahí, todos los de Corinto, y porque Dios ha dado algo a ellos por intermedio de Jesús. ¿Mm? Eso es lo primero que encontramos en el texto. Aparentemente, pues, diríamos, no hay más, ¿no? Sí, eso está entendible, eso está claro, y nada más quedaríamos ahí, pasaríamos a otro versículo. Pero no es tanto así, ¿no? En ese texto Pablo comienza agradeciendo a Dios, siempre Pablo está agradeciendo a Dios en todo. Si ustedes conocen o van leyendo las cartas como Primera de Corintios, Segunda de Corintios, los Romanos, el libro de los Romanos, de Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Efesios, e inclusive Filemón, ustedes van a encontrar Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, o sea, van a encontrar cómo Pablo siempre está agradeciendo a Dios en toda la magnitud de que él es muy agradecido con Dios. Pero bueno, él está agradeciendo aquí en 1 Corintios a todos los de la iglesia de Corintios por los dones que ha dado por intermedio de Jesucristo. Entonces, en el texto que nosotros vemos está esta palabra: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Porque da gracias porque el Señor ha derramado dones a toda la iglesia de Corinto. Esos dones lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque ahí está el don de milagro, don de sanidad, ¿no? Discernimiento, ¿no? Y así sucesivamente, el don de profecía, ¿no? Que es el más grande en realidad. Así sucesivamente, pero ahorita estamos en este versículo donde dice, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. ¿Por qué? Porque ha derramado sus dones. Pero este don que ha sido derramado ha sido por intermedio de Jesucristo a la iglesia de Corinto. O sea, esta iglesia era muy bendecida, muy rica en los dones, a ellos no les faltaba nada, ¿no? Pero así comienza Pablo agradeciendo justamente porque los ha capacitado de esa manera con muchos dones por intermedio de Jesucristo. El apóstol Pablo está muy agradecido, ¿no? Por Dios o con Dios, pero por otro lado, Pablo tiene que orientar a los corintios, ¿no? O reorientar qué había pasado con la iglesia de Corinto. O sea, ¿por qué Pablo tiene que reorientar otra vez? Es decir, la iglesia de Corinto se había apartado, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que hizo que ellos se apartaran? ¿Qué es lo que pasó en ellos que se habían alejado de la palabra de Dios o en este caso de los caminos del Evangelio? Mira, eran ricos en dones que Dios les había dado y Pablo está muy agradecido por ello, pero hay un problema. ¿Mm? O sea, apenas leemos los versículos y parece que dentro de ese agradecimiento también hay algo que Pablo está muy triste, está muy angustiado por estas circunstancias, ¿no? Los corintios tienen auténticos dones, o sea, estos dones no vienen humanamente, sino que vienen de Dios mismo y se los ha dado a ellos
Entonces son auténticos dones, pero también hay un problema, que ellos se satisfacían a sí mismos, o sea, ellos presumían, ellos pues alardeaban de estos dones que ellos tenían. ¿Mm? Eh, en este caso ellos se gloriaban, ¿no? Se gloriaban en cosas puramente humanas. O sea, tenían esos dones, pero no le daban las gracias a Dios. E iban y hacían con esos dones lo que ellos querían, ¿no? Humanamente. En uno de los casos tiene que ver con que la iglesia en algún momento hablaba en lenguas, ¿no? Y todos hablaban en ese mismo momento para presumir de quién hablaba mejor en lenguas. Entonces Pablo también los exhorta, pero eso vamos a verlo, solamente estoy dando un punto de vista de lo que pasaba en la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, ellos hablaban en lenguas todos al mismo tiempo. Lo más triste es que no había interpretación de lenguas. O sea, no había quien los interprete. Entonces ellos supuestamente se comunicaban con Dios, pero no había quien revelara lo que ellos estaban hablando o lo que Dios les estaría revelando a ellos. Entonces, por eso es que Pablo está preocupado, porque ellos se gloriaban, ¿no?, en cosas más que todo puramente humanas, pero no le daban las gracias a Dios por ello, ¿no? Toda acción, ¿no?, de gracia está orientada hacia Dios. Fíjense, toda acción de gracia está orientada a Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que Dios nos ha dado, algún don, ¿no?, algún talento, tenía que ser más que todo orientado a darle gracias a Dios, como en otras circunstancias, hoy en día, en el que vivimos, en nuestro siglo, muy pocas personas pues agradecen a Dios. Un caso me pasó cuando fui a una congregación, ¿no? Había sido invitado, fui a esa congregación, estaba sentado, estaba un poco con un malestar de garganta y un poco de fiebre. Y pasó que el pastor que estaba ahí, no había nadie casi en la iglesia, había unos cuantos, y me dijo, hermano, ¿está mal? Y digo, ah, sí, un poco de dolor de garganta y un poco de fiebre, creo que me quiere dar. Entonces, él lo que hace es estas palabras, ¿no? Él dice, ven aquí, voy a orar por ti. Yo cuando oro, las personas se sanan. Entonces, me pareció algo como que en realidad no es que él porque orara, yo me iba a sanar, sino que esto que hubiese sucedido si yo me hubiese sanado, vamos a poner que se hubiese ido la fiebre y el malestar de garganta, no era por la oración de él, sino por intermedio del Señor. Entonces aquí no hay un agradecimiento a Dios. No es como, hermano, vamos a orar, vamos a confiar en Dios, vamos a dejar que Dios lo haga y después yo le agradezco a Dios. En este caso no fue así, sino, ven, yo voy a orar por ti y tú te vas a sanar porque cuando yo oro, las personas se sanan. O sea, yo, no es Dios. Entonces ahí pasa lo mismo en la iglesia de Corinto. Ellos también hacían esto. No le daban la retribución, no le agradecían a Dios. Entonces, para Pablo, esto era una preocupación también. A pesar de que, mira, cómo Pablo da gracias justamente a Dios, ¿no? Dice, siempre por vosotros, porque Dios le ha dado una capacidad a ellos de dones, pero que ellos no lo están sabiendo administrar, ni tampoco le dan la gloria a Dios. ¿Mm? Entonces, esta orientación hacia Dios está centrada en Cristo, ¿no? Porque si nosotros los que hemos leído el Evangelio de Juan que hemos llevado, recuerden que toda autoridad fue dada a Jesucristo. O sea, todo lo que Dios daba era por causa de Jesucristo a la iglesia de Corinto. ¿Mm? Todo. En todos los contextos, en todas las versiones, en todas las Biblias, en todos los libros, todo ha sido por causa de Jesucristo. O sea, es Jesucristo el que hace que todo esto suceda, ¿no? Porque Dios le ha dado toda autoridad, se lo ha entregado a él. O sea, si el Hijo le pide al Padre
que llene de dones a la iglesia de Corinto, y Dios lo hace, es por causa de Jesucristo, es por causa de su Hijo. Entonces, eso también tenía que recalcarse, y Pablo lo hace muy bien, que todo está centrado en Jesucristo. Todo viene de Dios y es dado en Cristo Jesús. Todo viene de Dios y es dado en Cristo Jesús. Todo, todo. No hay algo que diga el hombre lo ha hecho, sino todo viene de Dios y ha sido dado por Jesucristo. Es por ello que el apóstol Pablo tiene un pesar, una tristeza, porque los hermanos están usando esos dones para presumir y no para edificar la iglesia. Fíjense, ¿m? Eso también puede pasar en nuestra vida cristiana, en nosotros mismos, que algunos tienen alguna habilidad, algún don, algún llamado, algún estudio, están capacitados para enseñar, pero a veces no están con ganas de enseñar, sino más bien de refutar o debatir o de repente presumir que uno sabe más que el otro, y así avergonzar a su hermano, en vez de edificar la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Corinto. Ahí estaba el tema. ¿Mm? Que ellos presumían de que unos más que otros sabían más cosas. Y no solamente era en los dones, sino ya tenía que ver ya con conocimientos del Evangelio. Es una iglesia de Corintios, en esta iglesia de Corintios no les falta ningún don espiritual, o sea, ellos estaban completos, totalmente completos, llenos de todo. O sea, ellos estaban, ningún don le faltaba, así de claro, ningún don. Hasta inclusive en conocimientos, tanto en filosofía como también en palabra. O sea, ellos estaban muy bien dotados porque no solamente habían sido llenos de dones, sino también el Espíritu de Dios estaba allí. Entonces, esta iglesia era muy rica en todo, de verdad, pero tenía cosas que no los hacía ser mejores, aunque Pablo esperaba siempre de que ellos vuelvan a Cristo y sobre todo pues que no pierdan esa comunión con Jesucristo, que era la más importante, porque todo fue por Jesucristo. ¿Mm? En ese aspecto. Vayamos al versículo 5, ¿sí? Allí vamos a ver justamente lo que les estoy hablando. En el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren, o sea, no solamente estaban enriquecidos en todas las cosas de los dones, sino que además, como les estaba diciendo, estaban ellos completos en toda palabra y en toda ciencia. O sea, ellos teológicamente, pucha, sabían bastante. O sea, el Espíritu, aparte de que los apóstoles que estaban en ese tiempo, incluyendo obviamente a Pablo, quien él los instruía, ¿no? Prácticamente la iglesia nació por causa de Pablo, que llevó el Evangelio de Jesucristo y les dio vida a todos ellos por intermedio del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, por eso es que Pablo le cuesta y le duele muchísimo lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo en la iglesia que él había fundado, ¿no? Por intermedio de Jesús. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo les dice que ellos han sido enriquecidos en toda palabra, quiere decir en toda doctrina evangélica, cosa que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hoy estamos hablando, este libro es un libro más doctrinal, ¿no? Para saber cómo conducirnos nosotros, ¿no? Para saber cómo debemos de comportarnos. O sea, si estamos viendo que el comportamiento de la iglesia de Corinto no era bueno, pues también puede pasar en nosotros, ¿no? Que hay algunos que de repente no se están comportando como deberían de ser según el Evangelio. O sea, quiere decir que están viviendo un Evangelio engañoso, que no es de Cristo, sino más bien es ya un Evangelio humano en el que consideran de que pueden hacer lo que ellos quieren.
Eso era lo que pasaba justamente en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que pasa a veces hasta en hermanos que son de diferentes congregaciones, que creen que pueden hacer lo que ellos quieren y no están obviamente guiándose por la palabra misma de Dios, ni tampoco por el Espíritu Santo, sino que hacen lo que ellos quieren y se jactan de conocer mucho de la verdad. Y ahí hay un problema porque eso ya no es verdad, eso es un engaño, ¿no? Entonces ellos estaban enriquecidos de toda palabra, quiere decir que en toda doctrina evangélica y en todo conocimiento. Esta palabra de conocimiento tiene que ver con palabra o hondo de doctrina, o sea, el conocimiento ya tenía que ver con una profundidad cristológica. Bueno, de esa podríamos hablar de cristología, pero creo que no me van a llegar todavía a entender cuando hablemos de cristología. En algún momento, cuando terminemos el libro, posiblemente ya y ustedes ya tendrán una idea más o menos de qué se entiende como cristología, o de repente cuando podamos estudiar cristología tiene que ver solamente con Cristo, ¿no? Por ejemplo, un caso es que Jesús dice, yo he puesto mi vida en la cruz, ¿no? Y la vuelvo a tomar. Eso es cristología. O sea, él mismo está diciendo que él mismo ha puesto su vida para morir y él mismo lo ha tomado. O sea, que él mismo es Dios y él es mismo Señor y que él nunca, o sea, va a morir, porque él tiene autoridad y poder y sobre todo tiene poder para tomar su vida. Esto es cristología y tiene que ver también con las cosas que tienen que pasar más adelante, ¿no? Pero bueno, eso no vamos a hablar ahora. Simplemente que ellos también tenían esto de conocer a profundidad la doctrina de cristología para ellos, para conocer justamente el evangelio, ¿no?, de Jesucristo, por intermedio obviamente de los apóstoles en este caso, ¿no? Veamos un texto que está justamente dentro de Corintios, porque estamos leyendo el libro de Corintios. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 6, ¿no?, y 7. Fíjense, tanto lo que estábamos hablando de la palabra, ¿no? De esto de aquí, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Fíjense, en otra versión, para que podamos entender este texto, dice, hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. O sea, aquí Pablo está diciendo, ustedes no cambien el evangelio. Lo que yo les he enseñado, está diciendo Pablo, es lo que yo he aprendido de Jesucristo, es lo que yo he sido enseñado, he sido instruido por él, he entendido cómo debe ser el evangelio. Pero ustedes pretenden añadir o quitar lo que les he enseñado y se están yendo por otro camino, ¿no? Entonces, aquí ya es un poco más radical el apóstol Pablo y los está exhortando a que ellos simplemente aprendan a obedecer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, un detalle, ¿no? Conversaba con una hermana que estudiamos nosotros los días viernes, los lunes y viernes, y me preguntaba qué estaba haciendo yo. Entonces yo le comentaba de lo que yo les enseño a ustedes los días miércoles. Entonces me dijo, hermano, ¿y usted hace juegos, hace dinámicas? No, simplemente enseño, le digo, todo es enseñanza. Entonces me dice, pero son chicos. Me dice, todavía no creo que sea bueno que les enseñe. Entonces, yo doy mi punto de vista y yo se los comparto a ustedes, ¿sí?
Yo le dije que no me parecía que esté mal que yo enseñe toda palabra, que solamente sea palabra, o enseñanza o estudios, que esto es estudio en realidad. Y me dijo, no, porque los chicos necesitan juegos. Entonces, aquí viene mi punto de vista justamente dentro de la lectura. ¿Qué dice? Hemos leído en otra versión, hermanos, les pongo como ejemplo que todo esto, Apolos y a mí mismo, lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa solo obedecer lo que está escrito. Entonces yo no debo de añadir otras cosas. No puedo añadir otras cosas. Porque si yo añado otras cosas a la enseñanza, yo ya no estoy enseñando, estoy añadiendo otras cosas que pueden distraer justamente a la enseñanza o los puedo llevar a pensar que la enseñanza es juegos. Y eso no es la palabra de Dios, porque Jesús mismo nunca enseñó a sus discípulos a hacer tales cosas. Les enseñó lo que era el reino de Dios. Y los apóstoles aprendieron muy bien esa parte de ahí, y por eso es que Pablo también dice lo mismo. Obedezcan solamente lo que está escrito. ¿Cómo puedo yo llegar a otras personas? ¿Cómo puedo yo conquistar a otras personas? ¿Cómo puedo yo transformar la vida de otras personas? Yo no lo puedo, pero si yo llevo la palabra de Dios, solamente lo que está escrito, hablo lo que está escrito, sí, porque es la palabra de Dios que da vida y va a transformar la vida de las personas. Puedo hablar mi experiencia de lo que me ha pasado en mi vida espiritual, en mi vida personal con Cristo, de hecho que sí, pero mucho mejor es si yo hablo lo que está escrito nada más, y lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Ustedes están hablando de más, hablan cosas que son solamente humanas, pero no hablan de lo que está escrito y de lo que puede hacer Jesucristo en la vida de las demás personas. Ese es uno de lo que vemos, ¿no? Y ahí dice, así que no se sientan orgullosos por un hombre y odien a otro. O sea, ellos también a veces admiraban a otras personas porque de hecho conocían más o sabían más, tanto en palabra como en conocimiento, pero aborrecían a otro, que era también su hermano, y ahí tenían un debate, una lucha, una contienda, o sea, había egoísmo, había odio. Fíjense cómo era por causa de vanagloriarse, no había amor en ellos, o sea, no había una relación, una intimidad, por eso tenía que ver la comunidad con Cristo. Y en el versículo 7, en la otra versión, también dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? ¿Quién? ¿Quién les ha dicho que ustedes son mejores que los demás? Eso es algo humano, porque el único mejor de todos es Dios. Pablo ni siquiera se considera mejor que los demás. Es más, ya lo habíamos leído en el miércoles pasado, donde él dice que él ni siquiera se considera apóstol. O sea, él más bien no llega ni a eso a pensarlo. Sin embargo, el Señor Jesús lo llamó y lo puso como apóstol, porque fue un llamado divino, como lo habíamos hablado el día miércoles. ¿Mm? Y aquí Pablo les está exhortando a ellos y le dice, ¿quién les ha dicho que ustedes son mejores que los demás? Todo lo tienes, Dios te lo ha dado. O sea, si todo lo tienes y presumes de lo que tienes, no, eso no es así. Dios te lo ha dado y tú lo tienes por causa de Dios, por causa de Jesucristo. No lo has adquirido por ti mismo, sino que Dios te lo ha dado. O sea, la palabra y el conocimiento te lo ha dado Dios. No es que tú lo hayas adquirido por ti mismo. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a todos los que estaban ahí presumiendo de algo. Porque, ¿por qué presumen como si lo hubiesen conseguido tú mismo? ¿Ves? Entonces ahí vemos en esa versión, que es la PDT, Biblia, y esa versión dice esto. Entonces ahí está más claro y nos va a entender lo que está sucediendo. Nada es nuestro, es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Nada de lo que tienen es de ustedes. Ustedes no lo han conseguido
por sí mismo. Dios ha sido misericordioso y ha tenido gracia en ustedes y se los ha dado. Eso mismo pasaría en nuestra vida cristiana. Nada es nuestro. Hasta el llamado que nosotros tenemos, el que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hasta eso ni siquiera podemos jactarnos de decir nosotros lo elegimos. Porque en Juan, que leímos, 15:16, dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, hasta en eso Dios nos ha elegido. Y deberíamos de sentirnos nosotros como creyentes gozosos, orgullosos, satisfechos, felices, bendecidos de que el Dios a quien nos ha creado, nos ha llamado y nos ha escogido. Entonces, con mucha más razón, debemos de honrar su nombre. Entonces, desde ese punto de vista, Pablo ya va mostrando a la iglesia de Corintios y los está confrontando para que ellos vuelvan justamente al camino del Señor, al camino del Evangelio. Ahí es lo que está hablando Pablo. A lo que Pablo les quiere decir y entender, ¿no? Si uno está en Cristo, debe de vivir como tal. O sea, si uno aceptó a Jesucristo, debe de vivir como tal, como cristiano, como hijo de Dios. No pretendiendo ser cristiano y no lo es, sino más bien debe de vivir como tal, por causa de Jesucristo. Es decir, actuar conforme a la enseñanza de los apóstoles. Y digo por qué la enseñanza de los apóstoles, porque justamente Pablo fue quien nos instruyó a todos ellos al camino de Jesucristo, ya que Pablo fue instruido por Jesucristo. O sea, por su Señor, o por el Señor Jesucristo, en todo caso. Y no como los que están lejos de Cristo. El problema que tenían los corintios era falta de amor. Fíjense, la falta de amor era que ellos justamente tenían conflictos, problemas entre hermanos para alardear de lo que ellos sabían unos más que otros. Y también tenían el problema de la fe. ¿Por qué digo de la fe? Porque ellos ya no estaban buscando a Jesucristo, sino más bien ellos se habían agarrado de los dones que tenía, como que ya no necesito más de Dios porque ya tengo lo que yo ya recibí y no quiero más. Esto también pasa en la vida creyente de los cristianos en el tiempo en el que vivimos, porque algunos dicen, yo ya recibí a Jesucristo, yo ya soy salvo, y yo ya no necesito buscar más de Dios. Yo ya soy salvo, yo ya recibí a Jesucristo, yo ya me bauticé. Entonces así piensan muchos. Cuidado con ello, porque para demostrar que uno es cristiano, tiene que conducirse conforme el Evangelio. Y eso no lo estaban haciendo justamente los corintios. Versículo 6, Anthony, por favor. Aquí también vamos a ver otro punto de vista justamente del testimonio. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces aquí ya pasamos de los dones, de agradecer a Dios por todo lo que les ha dado, ¿no?, a la iglesia de Corinto por intermedio de Jesucristo. Hemos pasado a la parte de la palabra y el conocimiento, ¿no?, de lo que hemos hablado hace unos momentos, y ahora ya entramos a dar el testimonio acerca de Jesucristo, que ha sido confirmado en vosotros. Pero hay un testimonio que no es nuestro, sino de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesucristo? ¿Qué ha testificado Jesús? ¿Qué dice Jesús de lo que va a suceder? Y que lo ha confirmado en nosotros. Esta parte también tiene que ver con cristología. Quiere decir que Jesucristo vino, se fue, ¿no? Se fue, murió, resucitó, se fue y va a volver. Y él lo va a confirmar en los que están en Corinto. Estamos hablando del siglo I. Eso mismo que está escrito ahora, que lo hemos leído, eso de acá del versículo 6, está diciéndolo también a nosotros. Porque él vino,
murió, está a la diestra del Padre, pero va a volver. Eso de volver tiene que ver con una confirmación, o sea, nos va a confirmar su venida. ¿eh? Vamos a ver qué más encontramos dentro de la lectura. Pablo afirma que el evangelio del cual les predicó y que ha recibido ha sido por poder del Espíritu Santo. Y esto fue para confirmar lo que Dios les había dado para dar testimonio acerca de Jesucristo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Lo vamos a leer simplemente, ¿sí? De un punto de vista que no nos vamos a demorar mucho por nuestro tiempo también. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los siguientes versículos, Anthony, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. O sea, Pablo tenía miedo. Entonces él ya comienza a hablar de que él va a ir a Corintios, obviamente, a hablarles a todos ellos porque ahí había idolatría de todo. O sea, había diferentes diosas, diferentes dioses, paganos obviamente, que toda la iglesia, mejor dicho, todo el pueblo de Corinto tenía esa inclinación, aparte de la prostitución, la fornicación, bueno, la idolatría, la hechicería y todo lo demás que había. Pablo va a ese lugar justamente para levantar una iglesia de Jesucristo, fíjense, y él dice que no se propuso hablar palabras humanas o sabiduría humana. O sea, quiere decir, aquí no utilizó su conocimiento humano, sino que dice que él se propuso hablar acerca de Jesucristo. Y entonces aquí dice en el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí ya tenía que ver no solamente con la autoridad que Dios le había dado a Pablo, sino que también el Espíritu Santo demuestra con poder aquellas señales y prodigios, o sea, tiene que ver con milagros. Por eso es que fue derramado los dones dentro de ese lugar de Corinto, para todos los que habían creído en Jesucristo. El Señor le había dado a Pablo el privilegio de poder derramar por intermedio del Espíritu Santo esos dones. Y dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que ellos están capacitados justamente con todos esos dones, para que los que estaban alrededor de Corinto, todos los pueblos que estaban alrededor de Corinto, se asombren de algo sobrenatural y no de conocimiento de hombre, sino algo sobrenatural que venía a ser el poder del Espíritu Santo. O sea, estos tenían dones, profetizaban, hacían milagros, hacían señales, levantaban muertos, sanaban a los enfermos y así sucesivamente. ¿Mm? Y esto era algo que para muchos pueblos no podían entenderlo, porque era algo sobrenatural. De esa manera convencían justamente a las demás personas que podían entender y escuchar y creer en la palabra de Jesucristo. ¿Mm? Con eso lo... No se le escucha, hermano. Hermano, no se le escucha.
Esperemos, chicos, esperemos. Seguro es la conexión. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí. Aló, ya, hermana Carmen, un favor. Lo que pasa es que el pastor me está llamando y Ya, no sé si usted le puede dar una llamadita y decirle que estoy enseñando ahorita y después yo le voy a devolver la llamada, por favor. ya, ¿Ya? hermano. Por eso no se cortaba, ahora sí. Ya. Entonces lo que nosotros encontramos aquí, que el apóstol Pablo está confirmando algo de lo que el Señor va a hacer. Dice que Dios mismo ha garantizado la veracidad del mensaje del que él hablaba, o sea, acerca de Pablo, de lo que había hecho, enriqueciéndolos a ellos con todos dones espirituales. Pero a la vez, como vemos, retrocedes, Anthony, al versículo que estamos leyendo, por favor, el versículo 6. Gracias. A la vez vemos aquí que Jesucristo mismo, él mismo, el que los ha capacitado por intermedio de Pablo, él mismo está ratificando de que estos dones que han sido derramados van a estar justamente hasta el tiempo en el que Jesús venga de nuevo. Por eso dice, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo ha sido confirmado? Por intermedio de los dones. Jesús, en los 4 evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él habla y dice que lo que ustedes han visto no es nada comparación con lo que ustedes van a hacer. O sea, está hablando de que Jesús levantó muertos, ciegos, abrió los ojos a los ciegos, a los mudos los hizo hablar, a los sordos escuchar, a los paralíticos andar y sucesivamente. Entonces, Jesús está diciendo, eso no es nada comparación con lo que ustedes van a hacer cuando reciban los dones, cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba testificando en este versículo. O sea, Pablo está diciendo, aquí hay un testimonio acerca de Jesucristo de lo que él había hablado ya antes, pero que ahora los va a confirmar en ustedes. ¿Y cómo lo ha confirmado? Por intermedio de esos dones que se los ha entregado a ustedes, a los de Corinto. ¿Mm? Ahí está, una confirmación de lo que Jesucristo mismo ya había dicho, lo que iba a acontecer o lo que iba a suceder. Vayamos al versículo 7. ¿Me ayudas, Antonio, ahí, por favor? Bien, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, ¿eh? De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estábamos al comienzo, lo que les estaba hablando, ¿no? De la venida del Señor. En todo caso, aquí también lo va confirmando. Dice, Pablo dice que como resultado de Jesucristo, no les falta ningún don de Dios. Se podría decir que esos dones han de realizarse siempre en el contexto de que los corintios están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, que esos dones seguirán activos hasta que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un tema, ¿ya? Acá hay un tema que algunos debaten, ¿ah? Porque, miren, fíjense, dice el texto claramente, de tal manera que nada os falte en ningún don. Luego dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, esperando de que Jesús venga por segunda vez. O sea, estos dones que fueron dados a los de Corinto, ¿no? Que ellos recibieron, van a estar activos todo el tiempo hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez o se manifieste por segunda vez, es decir, su segunda venida, ¿no? Pero aquí hay un tema. Muchas personas dicen de que los dones ya no se dan. O sea, ya no hay más dones. Ya, esto fue en su tiempo
del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento para sus tiempos de la iglesia de Corinto o para otros libros donde habla acerca de los milagros de Jesús o de los apóstoles que hicieron milagros. Y algunos consideran de que esto ya no se da, o sea, que esto no sucede. Pero no es tan cierto porque el texto mismo no cambia. O sea, esto que está escrito hasta que el Señor venga, hasta la manifestación de Jesucristo. O sea, está hablando hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Él venga, ya no va a haber necesidad de milagros, porque la gente no se va a enfermar. Es decir, todos vamos a ser con un cuerpo glorificado. Cuando hablamos de un cuerpo glorificado, estamos hablando de que el Espíritu Santo va a tomar control de todo. O sea, de todo es todo, de nuestros pensamientos y de nuestra vida. Completa, total. Nada es que falte. Todo, el Espíritu Santo va a tomar todo por completo. Entonces no va a haber sufrimiento, ni dolencia, ni dolores, ni nada por el estilo. Entonces, sin embargo, el texto dice ahí claramente, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. O sea, a ellos se les ha dado todo esto. Y luego dice, esperando la manifestación, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todas estas cosas siguen dándose en sí, siguen sucediendo. Pero ahora alguien me puede decir, hermano, pero yo ya no veo eso. Ya, el problema aquí es que para todos los que estamos aquí, ahorita en esta clase, es que no todos anhelan tener esos dones, pues. No todos se ponen a orar para recibir esos dones. Lo que ha pasado en nuestro contexto, en el tiempo en el que nosotros vivimos, es que solamente nos conformamos en poder enseñar, dirigir, predicar, pero no buscar justamente una comunión con Jesucristo, ni mucho menos buscamos los dones que el Señor ha derramado por intermedio de su Espíritu o por intermedio de Jesús. Ahí está o ahí radica el problema de muchas congregaciones o de los hermanos en sí, porque los hermanos no están buscando justamente estos dones. Entonces, no es que no se dé, el problema está en uno mismo, en que no estamos anhelando lo mejor. Nos conformamos con solamente salir a dirigir, nos conformamos con solamente predicar, nos conformamos con enseñar, pero no estamos buscando más de lo que el Señor ha dado en sí, para dar testimonio con poder, o sea, con estos dones que han sido derramados. De hecho, hay muchos hermanos, ¿no?, en nuestro contexto, de que seguro tienen esos dones. Yo lo escucho al pastor hablar siempre de que él cuando ora, alguien se sana, ¿no? Y obviamente entendemos que es por intermedio de Jesucristo, o por intermedio del Espíritu Santo, o por intermedio de Dios, que Dios lo ha utilizado de alguna otra manera para que pueda hacer tal situación que esté pasando la persona. Entonces, si yo escucho esto, entiendo de que eso sucede porque está activo justamente estos dones. Ahora, ¿por qué puede ser que él haga tales cosas? Es porque hay una simple razón. El pastor debe tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Y está sucediendo eso. ¿Eh? Ahora, nadie me lo va a contar. O sea, yo también podría hablar de mí mismo, pero eso no es el tema. Porque también yo lo he experimentado. Solamente digo que los dones están ahí y el que lo quiera recibir tiene que buscar a Dios en una comunión con Jesucristo. Y esta comunión tiene que ir de la mano con la palabra de Dios, es decir, vivir conforme a la palabra de Dios y anhelar el Espíritu Santo para ser lleno del Espíritu Santo y recibir esos dones. Y esto es lo que demanda Dios en sí, ¿eh? No es que Dios simplemente diga, vayan a la iglesia, eso no es tan así. Nosotros por instinto, porque amamos a Dios, vamos a la iglesia. Porque tenemos que ir, eso es parte de nuestra vida. Como el orar, como el ayunar, es parte de nuestra vida. Pero el cumplir con la palabra de Dios,
Eso es más importante que todo lo demás. Porque ahí hay comunión con Jesucristo justamente, con nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Mm? Vayamos al versículo 8. Anthony, ¿me ayudas ahí? Ya vamos a terminar. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí ya tiene que ver con el juicio, ¿ah? Porque nos vamos a presentar delante del Señor. Tremendo lo que está diciendo Pablo a la iglesia, ¿eh? Voy a leer un poco, ¿sí? Dice, Pablo dice que Dios los confirmará hasta el final. O sea, como Dios los ha escogido a la iglesia de Corinto, o en todo caso a los que estaban en Corinto, a los hermanos, Dios los va a confirmar, o sea, los va a mantener. Él los ha llamado, Él los ha escogido. ¿Mm? Es como nosotros, Él también nos va a guardar a nosotros, porque Él nos ha escogido. Ahora, está en nosotros el vivir conforme a su palabra. Ojo. O sea, Él nos ha llamado, sí, pero nosotros también tenemos que cumplir con su palabra. ¿Mm? Entonces, hasta el final. O sea que Dios los va a fortalecer y sostener hasta el final. Así que es Dios quien mantiene justamente a los corintios hasta el final. Ahora bien, Pablo dice que hasta que venga Cristo, los de Corintios deben de ser irreprensibles. O sea, hasta que venga Jesucristo, ellos tienen que ser irreprensibles, ¿no? La palabra irreprensible es que no se puede reprender, o sea, a una persona. Una persona irreprensible es una persona a quien no le puedes reprender, a una persona vituperiar, que no lo puedes vituperiar, criticar o censurar, increpar, regañar o amonestar. ¿Y esto es por qué? Porque no se encuentra culpable de nada. Fíjense, o sea, esta persona vive una vida intachable, una vida digna delante de Dios. O sea, es una persona que tiene principios y valores y una ética moral alta, porque vive en la verdad del Evangelio al punto de que no tiene problemas con nadie. Al contrario, mientras más lo ofenden, él se vuelve más a la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo para que seas irreprensible, o sea, hasta que venga el Señor, los corintios, o sea, las personas de Corintios tenían que vivir una vida irreprensible, pues, una vida intachable. Y eso mismo nos dice a nosotros, o sea, hasta que venga el Señor, tú vive una vida irreprensible, una vida consagrada, una vida entregada al Señor, una vida intachable, donde nadie te pueda juzgar, nadie te pueda condenar, nadie te pueda tildar con el dedo, o sea, señalar con el dedo. ¿Mm? Donde en la iglesia misma nadie te pueda hablar mal de ti. Al contrario, que tú ganes respeto, no solamente en la iglesia, sino también afuera de la iglesia. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Hasta que venga el Señor, uno tiene que vivir así. De hecho, nosotros vamos a fallar, pero no quiere decir porque fallamos, entonces no voy a vivir una vida irreprensible. Al contrario, si fallamos, vamos a esforzarnos por no caer otra vez o no cometer el mismo error. Y en esa parte es el Señor quien nos va a fortalecer, porque Él nos ha llamado. Él nos ha llamado para que estemos en el día del juicio firmes delante de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, o sea, en ese contexto, Pablo también está diciendo de que nosotros debemos de ser personas veraces. Tenemos que vivir de esa manera. No vaya a ser que por hacer algo que no le agrade a Dios o vivir una vida que no sea irreprensible, sino más bien lo contrario, lejos del Señor, no vaya a ser
que cuando estemos delante del Señor, seamos juzgados. Y en esta parte de juzgar, Dios es justo, ¿ah? Por si acaso, Dios es justo. Así como Dios también nos llamó, también Él también nos castiga justamente por nuestras obras y por nuestras acciones. Eso mismo lo está diciendo justamente el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Mm? Ahí está. Pero, de hecho, Pablo los anima a que ellos vivan confiados en Dios. Que tengan confianza en el Señor y que dejen esa vida que tienen y vuelvan al Señor porque el Señor los ama, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque Él va a poder perdonar justamente todo tipo de pecado en el que ellos están viviendo. Y los va a perdonar, porque Él los ha llamado. Miren, fíjense cómo Pablo va abriendo este camino y diciéndoles a ellos, deja tu pecado y vuelve a tu Señor, vuelve a las cosas de Dios, porque Él te ha llamado. Y como Dios te ha llamado, Él te va a perdonar. Eso es lo que está hablando justamente Pablo, porque Dios es fiel. Vayamos al versículo 9, que vamos a terminar, y justamente vamos a hablar esa parte de la fidelidad de Dios. Y aquí está. Fiel es Dios. O sea, Dios es fiel. Él lo llamó a la iglesia de Corinto y está diciendo que Dios no va a cambiar, pero sí demanda de que todo creyente, todo hermano que haya aceptado a Jesucristo, toda persona en todo caso que haya aceptado a Jesucristo, debe de vivir una vida irreprensible. Dios es fiel, Él los ha llamado, pero tienen que tener una relación, una comunión con su Hijo y que lo demuestre. Ahí dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Dios los ha llamado y Él es fiel y Él va a cumplir con ello a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense, ahí está. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Bien, vamos a ver algunos textos en el versículo 9, como por ejemplo Deuteronomio 7:9. Sí, ahí dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo que estaba sucediendo acá cuando Pablo estaba hablando acerca de la fidelidad era que Dios no va a cambiar. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Señor siempre va a ser fiel con lo que Él ha llamado o con lo que Él ha dicho que va a cumplir. Y en este caso tiene que ver con el llamado, porque Dios los ha llamado. Dios los ha llamado y entonces, por tanto, Dios va a ser fiel y va a cumplir con ese compromiso. Eso es lo que está diciendo, porque los ama y los va a guardar justamente por intermedio de ese mandamiento, ¿no? Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mira cómo aquí Pablo lo que está diciéndoles, Dios los ha llamado, los ha escogido cuando ustedes no merecían nada. Pero Dios ha tenido tanto amor que los ha escogido para avergonzar al mundo. O sea, aquí lo que nosotros debemos de entender, a lo que ellos también debían haber entendido, o lo que entendieron en todo caso los de Corinto, era que el amor de Dios era tan grande que ellos solamente debían de haber sido agradecidos, es decir, agradecer a Dios y vivir conforme a ese propósito en el cual Dios los había llamado, para anunciar el evangelio de Jesucristo y para que con los dones que ellos tienen puedan ayudar a su prójimo, es decir, a los más necesitados. Sin embargo, algunos no seguían este camino.
porque siendo llamados, ¿no? Como dice aquí, sino que lo necio del mundo, o sea, ellos eran los más despreciables, miren, eran los más despreciables, lo que el mundo despreciaba, lo que el mundo odiaba, en este caso, a los de Corinto, porque como les digo, adoraban a diferentes dioses, había prostitución, idolatría, ¿no? Hechicería, o sea, de todo había en ese lugar. Sin embargo, Dios los escogió a lo necio de este mundo, los escogió para avergonzar justamente a los sabios. O sea, los sabios que decían, ¿cómo van a cambiar estas personas? Estas personas no valen para nada. Sin embargo, Dios los llega a escoger para avergonzar justamente a estos hombres sabios. Imagínense un drogadicto, un borracho en nuestro tiempo. Es lo más despreciado. A un delincuente, un violador, ¿no? O sea, las personas dirían, estas personas no sirven para nada, hay que matarlos. Sin embargo, Dios ha escogido justamente a estas personas para avergonzar justamente a los sabios y demostrar que Dios puede cambiar sus vidas de ellos. Así también pasó lo mismo con Corintios. Entonces, ellos tenían que haber sido agradecidos con Dios. Y eso mismo, para terminar, nosotros también debemos de ser agradecidos con Dios. Nosotros, ¿quiénes somos? Nada. Y si somos alguien ahora, es por causa de Jesucristo, es por su gracia, es por su amor. ¿Qué nos queda a nosotros? Retribuir a nuestro Creador. ¿Cómo? Viviendo una vida irreprensible, digna de ser cristianos, digna de demostrar que somos hijos de Dios. Que si el mundo nos vio como cualquier cosa, Dios no nos vio así, sino nos vio como realmente algo valioso para demostrar que nosotros somos mejores que ellos, pero no por causa nuestra, sino por causa de Dios. Es ahí donde radica nuestro cambio de vida. El Evangelio de Jesucristo es lo más rico, lo más hermoso, lo más bello. Por eso nosotros debemos de gozarnos, debemos de vivir una vida agradable, feliz, contentos, de saber que cuando venga nuestro Señor estaremos delante de Él y Él juzgará todos nuestros pecados, es decir, nos perdonará porque Él nos ha llamado. Terminamos con ello. Antes de irse, chicos, por favor, no se vayan. Nuestro hermano Anthony va a tomar una foto. Prendan sus cámaras, ¿sí? Anthony, ¿nos ayudas ahí, por favor, con las cámaras? Una foto para poder compartir con Josué Tirado, que él pueda hacer justamente el anuncio ahí en el Facebook. Denle siempre al Facebook, siempre un like, ¿no? Entonces, Abigail, Yanela, Brittany, ¿sí? Una fotito, ¿no? Christopher, Magdel, Samuel, Idali, ¿sí? Sami, aunque Sami creo que está en camino, Yasmín, Ángelo, ¿no? Prendan sus cámaras, por favor, y vamos a terminar aquí. ¿Nos ayudas, Anthony, por favor? Sí, hermano. ¿Ya son todos ya? Sí, creo que sí. ¿Ya estás? Sí, hermano. Perfecto. Idali, ¿me ayudas con una pequeña oración para despedirnos? ¿Sí? Por favor. Perfecto, gracias. ¿Podemos cerrar nuestros ojos, por favor? Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en este día y aprendiendo tu palabra. Discúlpanos por los pecados que hemos cometido hasta ahora, Padre.
bendice a los chicos, bendice al hermano Armando, al hermano Armando y a la hermana Carmen. Y bendice a los chicos que el del día de hoy no han podido conectarse, pero ojalá la próxima semana lo hagan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. En esta semana vamos a estar anunciando los versículos siguientes y por favor lean, ¿sí? Lean y compartan con sus amigos, porque conforme vamos avanzando, vamos a encontrar aún mucho más riqueza de lo que estamos aprendiendo de este libro. ¿Sí? Así que a la distancia, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a Josué, José Tirado, José Ramos, Idalí, Saraí, Esteban, Dios me los bendiga, Abigail, Claudia, Yanela, Sammy, gracias por estar con nosotros, acompañándonos este miércoles también. Brittany, Anthony, me voy despidiendo de todos ustedes. Ustedes también pueden seguir invitando a sus amigos, Magdel, Samuel, hermana Carmen, que le voy a llamar acá un ratito para saber qué conversaron con el pastor. Así que bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga y hasta el otro miércoles. Cuídense. Bendiciones. Nos vemos, chicos, Dios les bendiga. Gracias.